Gabriel, buenas tardes. Maxi Suárez Cardelli en Radio Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Como dije, gracias por atendernos y gracias por ayudarnos a poner un poco en perspectiva porque uno viene leyendo muchísima información, pero la irrupción, que no es sorpresiva porque Donald Trump la había anticipado, de Estados Unidos en el conflicto, por supuesto, patea el tablero, ¿verdad? Sí, efectivamente, es un cambio mayúsculo. El propio Donald Trump nos había dado a todos información un poco equívoca porque había mencionado inmediatamente antes de dar la orden de ataque que se iba a tomar, que le iba a dar 2 semanas a Irán para pensar en volver al camino de la diplomacia, cuando evidentemente ya había tomado una decisión que iba por el camino del uso de la fuerza, ¿no? Pareciera de todas maneras que a Donald Trump le sigue preocupando igual la cuestión comercial, porque de todas maneras dijo no bloqueen el estrecho de Hormuz por la cuestión petrolífera. Digamos, no es solamente política, digamos, la motivación del ataque, ¿no? Sí, aunque allí hay que decir algo. Estados Unidos hace más de 10 años que es prácticamente autosuficiente en materia energética. El auge del fracking como técnica para extracción de petróleo en Estados Unidos es tan importante que hoy Estados Unidos prácticamente no importa más petróleo del Golfo Pérsico. ¿Y por qué la preocupación entonces? Bueno, porque evidentemente si no fluye el comercio por el Golfo Pérsico se puede ver afectada la economía de China. No estoy queriendo decir con esto que Trump esté directamente preocupado por los intereses chinos. No, sería el colmo. Pero si el suministro de petróleo de China, que sí depende mucho del Golfo Pérsico, se viera afectado, China puede verse atraída hacia el conflicto. En ese sentido, es en el interés de todos, incluso es en el interés de nosotros como argentinos, que estamos sufriendo ya el incremento de precios en las estaciones de servicio, que el flujo del petróleo por el Golfo Pérsico sea normal, porque aún si el petróleo no va directamente a Estados Unidos, si hay un cuello de botella en ese flujo, van a subir los precios del petróleo en todo el mundo. Y Trump se encuentra en una situación donde su gobierno está teniendo muy malos resultados económicos. Una de sus promesas centrales fue terminar con la inflación, que ya venía bajando con Joe Biden, y ahora a raíz de este conflicto la inflación va a subir en todo el mundo. Entonces efectivamente hay un interés propio de Estados Unidos de que el comercio por el Golfo Pérsico, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz fluya con normalidad, pero no es el interés directo de otras épocas donde lo que estaba en juego era si llegaba o no llegaba el petróleo. Hoy para Estados Unidos lo que está en juego es el precio del petróleo. Gabriel, te quería preguntar con respecto primero a Trump, que juega de esta manera como abriéndose de piernas, dejando pasar la pelota, y después como jugando fuerte por un lado, y por otro lado el papel de Rusia, que por un lado uno piensa que está como apoyando a Irán, y por otro lado como que en realidad es todo como una puesta en escena de parte de las grandes potencias, y es una obra teatral que estamos viendo nosotros, o hay algo de trasfondo que no estamos viendo. A ver, Rusia está completamente centrada en su agresión a Ucrania, en su propia guerra, una guerra que está durando mucho más tiempo del que se esperaba y en la que Rusia ha tenido pérdidas significativas recientes, con lo cual no es el mejor momento para que Rusia busque involucrarse. E incluso aquí Rusia es tal vez el país de los países que tienen grandes arsenales de armas convencionales y nucleares, es tal vez el país que tenga menos para jugar en este contexto, porque como sabemos Rusia es una gran potencia energética, sobre todo gasífera, y por lo tanto tampoco depende del Golfo Pérsico como ahora no dependen tampoco los Estados Unidos, con lo cual la atracción directa
para que Rusia se sienta atraída a ese conflicto en el Golfo Pérsico no está dada, y es uno de los elementos que hacen que bueno podamos esperar que este conflicto regional con un actor extrarregional importantísimo como Estados Unidos no se transforme en una conflagración global, ¿no? ¿Y China? Bueno, China no tiene ningún apetito tampoco por involucrarse aquí, tiene muy buenas relaciones con Irán, pero no tiene necesariamente en Irán un aliado, pero China sí tiene el límite objetivo de que si el petróleo deja de fluir, va a tener que hacer algo para que fluya. Entonces, más allá de que hay muchas indicaciones de que China preferiría jugar un rol diplomático, preferiría incidir en esto para que desescale, es un país que se puede ver afectado de manera mucho más directa que Rusia y Estados Unidos por las repercusiones comerciales potenciales de este conflicto. Estamos hablando con Gabriel Puricelli, analista internacional. Te llevo de vuelta a los dos protagonistas regionales, que son justamente Israel e Irán. Por un lado, Israel desliza en algún momento que los objetivos bélicos que tenía ya fueron atacados. Por otro lado, Irán dice que el arsenal nuclear, el supuesto uranio enriquecido y demás cuestiones fueron reubicadas. ¿A quién se le puede creer en esto? ¿Quién tiene las cartas de verdad acá? Bueno, a ver, Israel no está necesariamente mintiendo cuando dice que ya alcanzó sus objetivos, porque Israel alcanzó todos los objetivos que la tecnología bélica de la que dispone Israel le permitían alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Israel no tiene la bomba que lanzaron los bombarderos B-2 de Estados Unidos y que pueden perforar hasta cierta cantidad de metros instalaciones subterráneas. Israel no controla eso. Entonces, todo lo que Israel, con lo que tiene a mano, podía hacer para atacar el programa nuclear, lo ha hecho y lo sigue haciendo, de hecho, porque entre el momento del ataque inicial israelí y ayer, Israel asesinó a otros 19 científicos del programa nuclear iraní, con lo cual las acciones israelíes continúan, no son las más visibles y vistosas, no está usando su fuerza aérea como la usó en el ataque inicial, pero la actividad de Israel continúa. Entonces, las características de los sitios de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, que son subterráneos, hace imposible que Israel por sí sola termine con el programa nuclear iraní. Entonces, las declaraciones israelíes contienen esa media verdad. Efectivamente, Israel ya hizo todo lo que podía hacer y continúa haciendo todo lo que podía hacer. Por eso, Netanyahu se empeñó tan fuertemente en atraer a los Estados Unidos a una acción directa, porque completar la misión, bueno, depende de una tecnología bélica que solo tienen los Estados Unidos. Claro, era eso, encontrar estos lugares bajo las rocas, ¿no? Efectivamente. Tengo una consulta, Gabriel. No sabemos sí. qué pasó con eso todavía. Claro, no se sabe, como nada en realidad no sabemos, porque también uno piensa, Israel dice, vengo a detectar esta capacidad nuclear que tiene Irán antes de que sea un problema. Y todos los demás que tienen el mismo armamento, ¿por qué no son un problema? Bueno, a ver, los que no son un problema son los que ya están en dominio de la bomba atómica, ¿no? No está en problemas Corea del Norte. ¿Por qué? Porque llegó primero. O sea, nadie... Pero si me da miedo, me da también miedo Corea del Norte, ¿no? Es por una cuestión de quién llega primero, que se completó el cupo. Lo que pasa que no, un país que tiene la bomba atómica y que como Corea del Norte tiene capacidades con misiles balísticos a Estados Unidos, es un país que ha comprado el seguro para no ser atacado nunca. Y ese es el mundo lamentable hacia el que tal vez nos estemos dirigiendo ahora, porque la única conclusión que pueden sacar los iraníes es, bueno, nos atacaron porque no teníamos la bomba, y esto genera incentivos para que
Corea del Sur quiera tenerla dentro de poco, pero claro, Alemania, Arabia Saudita. Digamos, el gran problema y el que nos tendría que preocupar a todos, aún los que vivimos lejos y no suficientemente lejos, porque una guerra nuclear puede terminar con el planeta, o sea, nadie vive lejos, es justamente esto, ¿no? Un conflicto que genere incentivos para que dentro de 10 años no sean simplemente los 5 legalmente autorizados a tener la bomba desde la Segunda Guerra Mundial, los 3 que la tienen ilegalmente, que son India, Pakistán e Israel, sino que haya 5 o 10 países más que la tengan. Bueno, y acá hay una pregunta del millón. ¿Cuánto riesgo hay de que esto se termine desatando? Bueno, a ver, yo creo que el riesgo es altísimo, porque... ¿Pero qué es altísimo porcentaje, ponele? Perdón la ansiedad, Gabriel, pero da miedo. No, a ver, de que haya una guerra nuclear, creo que el riesgo ya es altísimo desde la época en que Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento alcanzaron una capacidad destructiva que garantiza la destrucción del planeta, ¿sí? En ese momento que ocurrió alguna vez en algún día de la década del 60, es un riesgo que nos acompaña a todos, que acompaña a nuestros hijos y acompañará a nuestros nietos. Entonces, bajo riesgo de conflagración nuclear estamos hace 50 años. Que no lo pensemos todos los días no quiere decir que el riesgo no esté ahí. En lo que estamos entrando es en un orden internacional, cada vez con menos reglas, donde el régimen de no proliferación al que adhieren, por ejemplo, Argentina y Brasil, que son 2 países que, si se lo propusieran, podrían tener el arma atómica en un plazo muy corto de tiempo, pero como adhieren a una ley que forma parte del derecho internacional y que es el régimen de no proliferación, no lo hacen. Este conflicto corre el riesgo de hacer que ese régimen, que ya tenía agujeros en las costuras, salte por los aires. Entonces, un riesgo altísimo que tenemos, aunque no lo pensemos todos los días, desde 1960, se va a incrementar un poco más. Gabriel, recién lo dijiste y me pareció interesante para hacer un poco de zoom. No vivimos tan lejos como creemos. Obviamente hay muchas cancelaciones en la actividad de los consulados, de las embajadas, y uno no puede evitar pensar, ¿estamos tan lejos? O sea, hoy, quienes vivimos en esta parte del mundo, ¿deberíamos preocuparnos hasta dónde? Ampliando un poco la pregunta que te hizo Darío y el título que vos decías. Estamos lejos. ¿Qué tan lejos, qué tan preocupantes para acá, hoy? Es un conflicto que por sus repercusiones globales debería tenernos preocupados y debería hacer que exijamos de nuestro gobierno que dé pasos en el camino de la diplomacia para ayudar a que desescale, ¿no? El aspecto que ya estamos viviendo todos es lo que estamos viendo en las estaciones de servicio, ¿no? Digamos, el conflicto ya llegó a nosotros, no llegó de la manera más destructiva, pero llegó en forma de aumento de la nafta, que significa aumento de la inflación el mes que viene y en los meses subsiguientes si el conflicto perdura. Entonces, claro que no estamos lejos, claro que el planeta es nuestra casa común y un conflicto de esta naturaleza no hay manera de esquivarlo. La pregunta es cómo se lo encara. En general, la región, América del Sur, con la excepción de Argentina, ha reaccionado en la dirección de buscar la desescalada y de no tomar partido en el conflicto. Pero no, tomar partido en un punto, a ver, no sé, quiero preguntarte justamente respecto a eso. El presidente Javier Milei se mostró muy del lado de Israel, lo viene diciendo siempre, y eso cómo impacta, si es para preocuparnos nosotros o si es algo que a nivel estadístico suele suceder y no tiene repercusiones. Me refiero a atentados y lo que todos podemos llegar a pensar de parte de Irán, ¿no? Como que puede pasar. A ver, vamos a decirlo así. Argentina, sin haberle declarado la enemistad a Irán, sufrió 2 atentados, en uno de los cuales al menos los tribunales argentinos consideran que hubo participación de los máximos mandos militares iraníes. Eso pasó sin que le declaráramos la enemistad
a Irán, y bueno, el presidente Milei ha considerado juicioso declararle abiertamente y reiteradamente la enemistad a Irán. ¿Qué puede pasar? Bueno, ya es pregunta para adivinadores y no para analistas. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto, fue muy completo y como dije, nos ayudaste a poner en perspectiva lo que está pasando. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por el llamado.